esa lámina no dejaba pasar esas partículas alfa. ¿Listo? Entonces, él se dio cuenta que había unas partes más duras del átomo. Y entonces, si había unas partes más duras, era porque tenían una densidad mayor. Y en efecto, pues, em, el núcleo atómico tiene una densidad mayor porque allí está concentrada la mayor parte de masa del átomo. Está concentrada en un pequeño espacio. Entonces, si hay una masa concentrada en un pequeño espacio es porque tiene mayor densidad que en el resto del átomo. Entonces, sin embargo, acá lo dice, mire, el átomo en su mayor parte es vacío. Casi toda su masa está concentrada en la región central llamada núcleo. El físico neozelandés Ernest Rutherford descubrió este hecho en 1911. Dedujo que dentro del átomo tendría que haber un objeto con carga positiva y propiedades especiales. Debía ser pequeño en comparación con el átomo en conjunto y debía tener masa suficiente. Entonces, aquí está lo que descubrió eh, Ernest Rutherford en esta parte de la lectura. ¿Listo? No, pues ustedes deben redactar su respuesta, pues no necesitan precisamente copiar exactamente como está acá. Pues usar esta información, no necesariamente copiar de igual forma. En la segunda pregunta, vamos a verla acá, aunque ustedes ya tienen sus cartillas para ir mirando. Dice, ¿qué comparación, ¿qué comparación hacen para explicar que el núcleo de un átomo es extremadamente compacto y denso? Entonces, compacto es que está, digamos que está compilado, está agrupado en un espacio pequeño. Y si es denso, es porque hay digamos, en poco espacio hay gran cantidad de masa. Eso significa que sea denso. Algo es denso cuando tiene gran masa y así mismo ocupa poco espacio. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué es más, qué es más denso? ¿Qué es más denso? Un trozo de hierro, un trozo de hierro o un trozo de icopor de igual tamaño. ¿Qué sería más denso? Icopor. No, no, porque resulta que si tenemos el hierro y el icopor y los dos son de igual tamaño, los dos son de igual tamaño, el hierro tiene mayor masa, el hierro tiene mayor masa y por lo tanto va a ser más pesado el hierro que el icopor, teniendo en cuenta que los dos sean del mismo tamaño. ¿Listo? Si los dos son del mismo tamaño, el que va a tener mayor masa es el trozo de hierro, porque es el que va a ser más pesado. ¿Listo? Entonces, si es más pesado es porque tiene más masa. Y un trozo equivalente de igual tamaño, pues usted lo va a poder mover fácilmente, porque el icopor tiene menor densidad. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el que es más denso es el hierro. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué comparación hacen para explicar que el núcleo de un átomo es extremadamente compacto y denso? Si pudiésemos empaquetar núcleos atómicos desnudos en contacto unos con otros para formar un terror de 1 centímetro de diámetro, el tamaño de una uva pequeña, el terrón pesaría alrededor de 1.000 millones de toneladas.
Exactamente, esa sería la respuesta, porque es la comparación que hacen. En eso consiste, en eso consiste una comparación, que, que, que relacionan los conceptos que estamos trabajando con algo que nosotros, digamos, conocemos en la realidad. Entonces, imagínese que el tamaño de una uva pequeña pesaría alrededor de 1.000 millones de toneladas. Sería algo muy denso, muy compacto, mejor dicho, que nosotros no podríamos mover por más pequeño que sea, pero es algo muy compacto. Y entonces esa es la comparación que hacen. Y ahí en la lectura pues está entonces la respuesta a lo que nos preguntan. Puedo estar acá hasta las 11 porque tengo una reunión, entonces eh, es para que vean que las respuestas están ahí en la lectura, que no tienen que irse a buscar a otro lado las respuestas, como hacen algunos que buscan en internet sin necesidad. Y aparte de eso encuentran las respuestas equivocadas, porque por ejemplo acá en el caso en el caso de la comparación, pues en el único lugar que van a encontrar la comparación es en esa lectura. Entonces, acá la siguiente pregunta dice, ¿qué sucede cuando se juntan dos núcleos atómicos? ¿Y en qué circunstancias se da este fenómeno? Entonces, se juntan dos Solo núcleos atómicos. sucede, solo sucede en circunstancias muy especiales. Se pueden comprimir los núcleos de dos o más átomos para entrar en contacto. Cuando esto sucede, se lleva a cabo la violenta reacción que conocemos como fusión nuclear. Listo. ¿Y en qué caso sucede? Entonces, ahí le faltaría un pedacito. Esta reacción sucede en el interior del Sol y en una bomba de hidrógeno. Exactamente, porque como le preguntaba que en qué caso sucede. Entonces, ahí está la respuesta en la lectura. Ahí está la respuesta en la lectura. Entonces, eh, ¿en qué caso sucede? Pues en circunstancias muy especiales. Se pueden comprimir dos o más átomos hasta entrar en contacto. Entonces, esto causa una reacción violenta. Y entonces ocurre en dos casos especiales, en el interior del Sol y en una bomba de hidrógeno. Una bomba de hidrógeno es una bomba nuclear. Y por eso es que allá en el video decía que de este conocimiento ha salido lo más bueno y lo más malo del ser humano, porque debido a este conocimiento se generó la bomba nuclear con el correspondiente tragedia humanitaria que generó en Hiroshima y Nagasaki al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, eh, y aún los países siguen, digamos que, manteniendo ese tipo de bombas eh, como medio disuasorio para que otros no los ataquen. Entonces, eh, con este conocimiento prácticamente la humanidad se podría destruir a sí misma. Entonces, de ahí la importancia del tema pues en la parte histórica, porque ha de cierta forma marcado el rumbo histórico de la humanidad. Aunque pues estos conocimientos pues son manejados pues por más poquitas personas, ya por científicos, físicos, químicos, mmm, muy especializados en el tema.
Acá dice qué característica tienen los elementos de un mismo elemento y para qué sirve esto. Entonces, característica de un mismo elemento y para qué sirve esto. Entonces, esperemos acá llegar. Acá dice, los tabiques con los que se construye un núcleo son los nucleones. Los nucleones en estado eléctricamente neutro son los neutrones. Los que tienen carga eléctrica se llaman protones. Todos los neutrones son idénticos, son copias unos de otros. De manera análoga, todos los protones son idénticos. Los átomos de los distintos elementos difieren por el número de protones que contienen. Entonces, acá está el primer elemento de nuestra respuesta. Los átomos de los distintos elementos difieren por el número de protones que contienen. Todos los átomos con el mismo número de protones corresponden al mismo elemento. Entonces, para clasificar, de acuerdo a esta frase que dice acá, todos los átomos que contienen el mismo número de protones corresponden al mismo elemento. Entonces, para saber de qué elemento es un átomo, pues lo que es necesario saber es el número de protones. ¿Listo? Los átomos se clasifican según el número atómico. ¿Listo? El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo. Como como el núcleo de un átomo de hidrógeno tiene un protón, su número atómico es 1. O sea, del número de protones depende el número atómico. El helio tiene 2 protones, así el número atómico es 2. El número atómico de litio es 3, porque tiene 3 protones, y así sucesivamente hasta llegar a los elementos más pesados. Entonces acá, ¿cuál será la respuesta? ¿Qué características tienen los átomos de un mismo elemento y para qué sirve esto? Entonces, ¿qué característica tienen? Los átomos se clasifican según su número atómico. Entonces, entonces, ¿qué característica tienen los átomos de un mismo elemento? ¿Que tienen el mismo número de qué? Protón. De protones. Entonces, la característica que tienen los átomos de un mismo elemento es que tienen el mismo número de protones. ¿Y para qué sirve esto? El número de átomo es el número de protones que hay en el núcleo. Sí. ¿Y para qué sirvió eso? ¿Para qué sirvió saber eso? ¿Para qué se utilizó eso? Acabamos de leer para qué sirvió eso. Entonces, ¿qué característica tienen los átomos de un mismo elemento? Que los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones. ¿Y para qué sirve esto? Para clasificarlos. ¿Qué quiere decir clasificarlos? Darles un nombre. O sea, al átomo que tiene un protón se le da un nombre, ¿cierto? Se le da un nombre. En este caso, el átomo que tiene un protón es hidrógeno. El átomo que tiene 2 protones es helio. El átomo que tiene 3 protones es litio y así sucesivamente. Entonces, clasificarlo es eso. De acuerdo al número de átomos, darle un nombre. Darle un nombre y con eso pues se sabe que va a cumplir unas características particulares.
Entonces luego dice que hay que, utilizando la información dada en las lecturas, el núcleo atómico y los electrones en el átomo, haga 10 preguntas que tengan como respuesta una única palabra. Bueno, las otras preguntas ustedes las responden, porque tengo que estar en otra reunión a las 11. Entonces, 10 preguntas. Entonces, acá no hemos aprendido a hacer las preguntas. Entonces, eso es lo que voy a explicarles, porque estamos fallando todavía en eso, y eso que ya se ha explicado bastante eso. Dice, acá por lo menos dice, el átomo en su mayor parte es vacío. Entonces, ¿cómo puedo transformar esa frase en una pregunta? ¿En qué parte es mayor? ¿Qué es la... No. El niño primero, a ver, ¿cómo dice? La mayor parte de un átomo es respuesta vacío. No, eso está mal porque usted lo está dejando como una frase por completar. Y no se están pidiendo frases por completar, se están pidiendo es preguntas. ¿Listo? ¿Qué es la mayor parte del núcleo atómico? Respuesta vacía. Sí. Está mejor la pregunta de la niña, un poco mejor. Yo lo haría así. Entonces, pongamos la pregunta aquí A. Yo lo escribiría así. ¿Cómo está constituido mayor parte el átomo? Y entonces la respuesta de una única palabra sería vacío. Entonces, si ven que no es una frase por completar, es una pregunta. ¿Cómo está constituido en su mayor parte el átomo? Respuesta, vacío. ¿Lo entendieron? Sí. Bueno, entonces así vamos avanzando. Entonces sigamos leyendo aquí para ver de qué más puedo sacar pregunta. ¿Qué es lo que clasifica la tabla periódica? Respuesta, átomos. Sí. Entonces, ¿O cómo sí, No. sí, ¿qué es lo? Sí, está bien, ¿qué es lo que La masa de un átomo se qué es lo concentra que clasifica? principalmente ¿Cómo me repite? ¿en qué está concentrada principalmente la masa de un átomo? Eh, Respuesta, entonces, ahí podría ser dónde está concentrada en su mayor parte la masa del átomo. ¿Dónde está concentrada en su mayor parte la masa del átomo? Y entonces respuesta, núcleo. Listo. ¿Tienen de este párrafo, tienen más preguntas que puedan sacar? ¿Qué forma un enlace entre átomos? Respuesta, moléculas. Sería, ¿qué partícula se forma? ¿Qué partícula se forma a partir de un enlace entre átomos? Y entonces respuesta, molécula. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? No, señor. El juntarse dos núcleos atómicos, ¿en qué circunstancias sucede? Respuesta, especiales. Pero es que esa respuesta
no se puede dar en una sola palabra, entonces habría que buscar la forma de que la pregunta me dé como respuesta una única palabra. Entonces, Por eso, profe especial, es una única palabra, ¿no? sí, pero no me responde la pregunta, entonces habría que buscar la pregunta que, habría que buscar que la pregunta sea una única palabra. No, pues no me convenció esa pregunta, pero pues busquemos más, que acá se pueden sacar. Necesitamos sacar 10 preguntas y lo que tenemos es tema para sacar. ¿Qué físico descubrió que la mayor parte del átomo es vacío? Respuesta, Ernest. Sí, en ese caso es mejor usar el apellido. O sea, se acostumbra a usar el apellido de las personas en ese caso. Entonces, sería colocar Rutherford. ¿Listo? Eso ya es como por costumbre. Entonces, yo podría preguntar aquí, por ejemplo, ¿qué se cuenta? ¿Qué se cuenta a la hora de saber que un átomo pertenece a un elemento? ¿Qué se cuenta a la hora de saber que un átomo pertenece a un elemento? ¿Qué contestarían? Protones. Protones. Y esa es una respuesta de una única palabra. Listo. Por ejemplo, acá, en una palabra, en una palabra, ¿cuál es el número atómico de litio? 3. 3. Se escribe en palabra el 3, obviamente. Miremos por acá, esta parte de la lectura. No lo escucho, profe. Estoy esperando que hagan alguna pregunta de esta parte de la lectura que estoy mostrando. ¿Cómo estamos constituidos? ¿Cómo está constituido la mayor parte del ser humano? No, profe, no sé, no sé. No sirve ya que se repite vacío. Pero de pronto sí sirve. Otra forma de mantener dos átomos unidos es por transferencia de respuesta. Sin palabras. Sí, entonces acá, si acá usted se está basando de acá, otra forma de mantener dos átomos unidos. Entonces, la pregunta puede ser, ¿qué se debe transferir entre dos electrones para mantenerlos unidos? ¿Qué se debe transferir entre dos electrones para mantener, perdón, qué se debe
transferir entre dos átomos para mantenerlos unidos? Y la respuesta... No, mire, la estoy sacando de acá. Y ahí. ¿Qué se debe transferir entre dos átomos para mantenerlos unidos? ¿Cuál sería la respuesta? Electrones. Electrones. Muy bien. Entonces, dése en cuenta que una cosa es hacer frases para completar, que eso es lo que están haciendo muchos. Y otra cosa es hacer preguntas. ¿Listo? Entonces, esa es la falla que estamos cometiendo. Esa es la falla que estamos cometiendo. Y no es difícil sacar las preguntas. Por ejemplo, a ver, saquemos de acá. Los electrones que giran en órbita alrededor del núcleo son las mismas partículas que fluyen en los alambres de un circuito eléctrico. Entonces podríamos preguntar qué partículas giran en órbita alrededor del núcleo. ¿Qué partículas giran en órbita alrededor del núcleo? Respuesta: Electrón. electrones. Listo. Sigamos por acá. Profe, pero electrones ya la tenemos. Sí, pero pues era un ejemplo. Igual pues como cada quien tiene que hacer ¿qué? Sus preguntas, pues son ejemplos. Pues la idea es que no se repitan las respuestas, pues para algunos les servirá la pregunta anterior o para algo otro les servirá la pregunta que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces eso sí ya depende de cada quien. De todas maneras, ahí se pueden hacer. ¿Cuántas preguntas es que hay que hacer? 10, o sea que ahí lo que hay es lectura para hacer otra pregunta que tenga otra respuesta, ¿listo? Entonces la idea es que todas las preguntas que haga una persona pues tengan diferentes respuestas. Porque lo que hay es lectura para sacar preguntas. Entonces, acá por ejemplo dice, en un átomo eléctricamente neutro, el número de electrones con carga negativa es siempre igual al número de protones con carga positiva que hay en el núcleo. Entonces, nosotros podíamos preguntar, Profe, ¿sí? Diga, ¿qué partícula se forma a partir del enlace entre átomos? ¿me repite, me hace el favor? Espérame, ¿qué partícula se forma a partir del enlace entre átomos? Y la respuesta sería moléculas. Sí. Sí, creo que alguien ya había hecho esa pregunta, bastante parecida. Listo, aquí me surge una pregunta, mire. ¿Cuál cuál debe ser la cantidad de protones? ¿Cuál debe ser la cantidad de protones y neutrones? Perdón, ¿cuál debe ser la cantidad de protones y electrones en un átomo eléctricamente neutro? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la cantidad de protones
y de electrones en un átomo eléctricamente neutro? La misma cantidad de ambos. Sí, pero en una sola palabra sería... Porque la respuesta debe ser en una sola palabra. Iónico. No. Ion. Ambos. ¿Qué? Ambos. No. Positiva. No. Mejor dicho, la pregunta sería, para que un átomo sea neutro, ¿qué debe cumplirse? ¿Qué debe cumplirse para que un átomo sea neutro? Carga neutra. Carga neutra, pero ¿cómo se obtiene una carga neutra? ¿Qué condición se debe cumplir? Masa, profe. No, es que mire, acá dice, en esta parte de la lectura dice, ¿qué condición se debe cumplir para que un átomo sea neutro? Igual. Que sea igual, ¿qué? Positiva. Uno solo que responda, que sea igual que, ¿el número de qué con el número de qué? De carga. O sea. ¿El número de carga de quiénes? De protones y electrones. Exactamente, que sea igual el número de electrones y de protones. Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es la cantidad de electrones y de protones en un átomo neutro? Entonces, ¿cómo responderían en una sola palabra? Entrégame. Mire, la pregunta sería así. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad de protones y de electrones en un átomo eléctricamente neutro? Entonces, ¿cuál sería esa cantidad? Igual. Igual. Entonces la respuesta es igual. ¿Por qué? De esa forma yo respondo con una sola palabra. La cantidad debe ser igual para que entre protones y electrones se anulen y la carga sea cero. Porque cuando usted tiene, digamos, 5 menos 5, ¿cuánto le da? 5 menos 5, ¿cuánto da? Cero. Cero. ¿Y cero es positivo, negativo o neutro? Ninguno de los dos es neutro. Neutro, ¿cierto? Entonces, cero es neutro. Entonces, de esa forma se garantiza que el átomo sea neutro. Entonces, ahí está un buen ejemplo de cómo redactar una pregunta. ¿Entendieron cómo redactar preguntas? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Porque es que en eso es que estamos fallando. Entonces, eso era lo que les quería Sí, señor. explicar hoy. Entonces, los invito pues a que se pongan al día en el envío